chicos, soy la doctora Belén Calcas del Hospital de Bagliati. Probablemente muchos de ustedes han visto ya en sus respectivos hospitales un procedimiento que se llama nasofibroscopía o endoscopía laríngea, ¿no? Depende de qué se esté. Ya más o menos deben tener alguna idea de qué se trata y cómo se ve la laringe. Vamos a hacer rápidamente algunos puntos claves que tienen que tener en cuenta para que todos estén bien homogenizados. Ciertas peculiaridades diferencias que hay que hacer entre la laringe del adulto y la laringe del niño. En caso del adulto, sabemos que la laringe tiene estructuras, es un órgano músculo-esquelético, tiene estructuras cartilaginosas y tiene estructuras musculares. Las cuerdas están formadas por músculos, por mucosa. Entonces, las cuerdas, como cualquier músculo, también se puede fatigar. La forma de la laringe en el adulto tiene una forma cilíndrica, en donde la área más estrecha es la área de las cuerdas vocales. Por eso, cualquier patología de cuerda vocal puede producir patología de disnea, aparte de disfonía. En cambio, en el niño, la forma de la laringe no es cilíndrica, es una forma cónica, en donde la parte más estrecha es la parte subglótica a nivel del anillo cricoideo. En esta zona, si por ejemplo un niño está con alguna infección, inflamación, rápidamente este niño va a hacer disnea. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes y niños que tienen CRUD, que es una laringotraqueitis, como veremos más adelante. Entonces son unas peculiaridades que hay que tomar en cuenta. La mucosa de la laringe, efectivamente vamos a hablar de las cuerdas vocales porque muchas de las patologías que ocurren a nivel de laringe ocurren en esta área. Las cuerdas vocales, como les mencioné, tienen una parte muscular, pero también tienen una parte mucosa. La epitelio mucoso es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Si en esta mucosa hay queratina, y hablamos de una patología que se llama leucoplasia, que es muy diferente. Debajo de esta mucosa, de este epitelio estratificado, vamos a ver unas capas que se llama lámina propia. Esta lámina propia tiene tres porciones: lámina propia superficial, intermedia y profunda. Entre estas capas se va a formar algunos espacios, ¿no? Y ahí es donde nacen los pólipos, los nódulos, el edema de Reinke, que presenta como un pólipo o otras lesiones. Debajo de esta lámina superficial, de esta lámina propia, hay lo que se conoce como el ligamento vocal. El ligamento vocal es justamente la unión de la capa intermedia y profunda de la lámina propia. ¿Y por qué es importante? Porque este ligamento vocal va a dar un poco de consistencia a la cuerda vocal. Cuando en algún momento quirúrgico, por X motivos, o lesionamos o lastimamos esa cuerda, el paciente va a quedar con disfonía de forma permanente y no hay nada que hacer para poder recuperar esa voz. Debajo de estas, tanto el epitelio como la lámina propia, tenemos el músculo vocal. Las cuerdas tienen por dentro músculo, y este músculo se llama el músculo tiroaritenoideo. De todos los músculos, porque van a ver, si ustedes repasan su anatomía, tenemos cartílagos impares, cartílagos pares a nivel de cartílago, tenemos un montón de músculos intrínsecos, músculos extrínsecos en el laringio, pero el que tienen que acordarse es este músculo, el tiroaritenoideo. Entonces, en los pacientes que, por ejemplo, son cantantes o son vendedores y hablan mucho, el músculo se fatiga, entonces también hay un daño a nivel de cerebro. Ahora, en relación a las patologías, vamos a empezar por las patologías agudas, infecciosas. Una laringitis aguda. Yo creo que a cualquiera de ustedes en algún momento quizás se ha resfriado y después del resfriado empezó con disfonía, con una alteración de la voz. Cuando ya tenemos una alteración de la voz de una forma aguda, hablamos de una laringitis aguda. Como mencionaba, la mayoría es de causa infecciosa, la mayoría son por virus y no dura más de 2 semanas. Entonces, un paciente que está con un resfriado, que tiene una disfonía, tienes hasta 2 semanas para que pueda tener disfonía. Si pasa más allá de las 2 semanas, ahí hay que ver por qué sigue con disfonía todavía. Puede tener alguna otra alteración adicional. ¿Qué síntomas va a tener un paciente con laringitis aguda? Si está alterada las cuerdas vocales, va a tener disfonía, va a tener odinofagia, está inflamado, es dolor para pasar los alimentos, disfagia, dificultad para pasar los alimentos, tos, puede haber un poco de disnea y un poco de estridor también. Son síntomas muy específicos, vamos a ver.
En una laringitis aguda se ve como en la endoscopía, todo rojo, todo rojo. Pero ahí la diferencia es el tiempo, ¿ya? Son menos de 2 semanas por lo general. Las laringitis agudas no requieren hacer estudios adicionales. El diagnóstico simplemente clínico, no requieren hacer endoscopia. Hay una forma de laringitis que es localizada. Una laringitis aguda infecciosa es difusa, toda la laringe, supraglotis, glotis, infraglotis, que vamos a ver más adelante. Cuando hay una entidad que se llama supraglotitis, que felizmente no es tan común porque la mayoría de personas están vacunadas, que está dado por el Haemophilus influenza tipo B. Esto por lo general se ve en niños. En algunas zonas hay unos reportes de algunos países, sobre todo esta tendencia de que hay que no vacunar a los niños. Bueno, estos niños están haciendo supraglotitis. ¿Qué significa? Que hay una inflamación de la estructura de la supraglotis, que básicamente es la epiglotis. Esta es un aumento de la epiglotis, debería verse un poco más delgada, y en un niño donde todas las estructuras son más pequeñitas, va a causar una dificultad respiratoria bastante importante, ¿no? Y se va a ver como vemos en la imagen de fondo. Toda la epiglotis bien rechonchita aquí, a diferencia de un adulto, ¿no? Un adulto puede tener una supraglotitis, una inflamación de la epiglotis, pero no produce disnea porque es mucho más grande la epiglotis. En los niños entre 2 a 7 años, como les mencionaba, Haemophilus influenza tipo B, ¿cuáles son las características? Paciente con niño con fiebre alta, súbita, agitación, estridor, disnea, disfonía linfática, ¿no? Pero el inicio, a diferencia de una laringitis aguda que también puede haber en los niños, es que el inicio es rápido, muy rápido. ¿Cómo va a venir el niño de la emergencia? Y esto es clásico, el niño va a venir en posición de trípode, manos hacia adelante, el tórax ligeramente hacia adelante y como en posición de olfateo, en posición de trípode, tratando de poner toda la laringe de una forma de que pueda entrar aire, porque está todo obturado a nivel supraglotis. Va a haber la boca abierta, va a haber cialorrea también, secreción. Ahí en ese caso es asegurar la vía aérea. En algunos casos necesitan intubación endotraqueal, a veces requieren traqueostomía. Cuando vean un niño en esa posición, mucho cuidado con estar con el bajalenguas porque le pueden producir un bajo nivel de laringe. Muchas veces tienen que intubarlo en ese momento. Como digo, felizmente no es común porque el paciente está vacunado, ¿no? Pero niños que no tengan vacuna, sospechen de eso. Otra enfermedad importante es el croup. Esto probablemente lo vean más en pediatría. El croup, que también se llama laringotraqueobronquitis aguda, esta es la mayor causa de estridor en los niños. Es por virus, para influenza B, hay otros virus también, sistema respiratorio, rinovirus. A diferencia de la supraglotitis, que es en niños un poco más grandes, el croup se da en niños por lo general un poco más pequeños, de 6 meses a 3 años. ¿Cuál es la característica? Tiene un antecedente de una laringitis, una infección respiratoria, puede ser una faringitis, una rinofaringitis aguda. El niño va a tener fiebre, va a tener una tos perruna, ¿no? Como accesos de tos, estridor inspiratorio y disfonía, ¿no? En estos casos, como es virus, no requiere antibiótico, pero sí requiere humidificación, máscara, oxígeno, en algunos casos adrenalina también nebulizada con esteroides sistémicos. En algunos casos, este croup se puede complicar y lleva ya una traqueitis bacteriana, ¿no? Que va asociado, en este caso, usualmente por una infección de Staphylococcus aureus. ¿Cuándo sospechan? Cuando el croup, que en teoría ha tenido una infección, está lento, progresivo, sigue la tos, pero no mejora con el tratamiento. Sospechen de que haya una infección bacteriana. En este caso sí agregar antibióticos sistémicos dependiendo de las bacterias, ¿no? Ante las secreciones. Laringitis aguda, menos de un mes, más de un mes, ya hablamos de una laringitis crónica. Laringitis crónica hay diferentes entidades. En una laringitis crónica sospechamos sobre todo un paciente que tiene una disfonía mucho tiempo o dinofagia o disfagia mucho tiempo. En nuestro medio hay 2 entidades que ustedes no se pueden olvidar. Uno es la cándida, pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, pacientes VIH, pacientes con corticoides, diabéticos, tanto corticoides sistémicos como inhalados. Hay casos en los que pacientes están en tratamiento de EPOC o de asma con clometazona permanentemente, podrían desarrollar también cándida a nivel de orofaringe y de la laringe. Se van a ver todo inflamado,
Esto al fondo deberían ser las cuerdas vocales, todo esto es la parte de las bandas vesiculares. Zonas blanquecinas, como placas blancas. Y la otra entidad que tampoco se pueden olvidar aquí en Perú es la tuberculosis, ¿no? Entonces, cuando sospechas, si tienes un antecedente de tuberculosis, pues pulmonar o sea, extrapulmonar, pleural, etc. Y tienes una disfonía y tienes una endoscopía laringea en donde se ve como una zona de granulomatosis, ¿no? Bien irregular. El día lunes en mi grupo sí vimos una que tenía una zona bien granulomatosa, sospecha de una tuberculosis laringea, ¿no? Bueno, en salud, pero aún así es bastante sugerente, es unas lesiones como granulomatosis. Hay tratamiento, pues, básicamente pues, igual que el tuberculosis. Y hay otra entidad que es todavía más común, mucho más común, que es el reflujo faringolaringeo. Hay una diferencia y quizás algunos gastroenterólogos hay un poquito de discusión. Los gastroenterólogos cuando hablan de reflujo extraesofágico, ¿no? Paciente, ácido del estómago, síntomas del ácido hacia arriba y hay pirosis, molestias gástricas. El reflujo faringolaringeo, la cantidad de ácido es una cantidad de ácido normal, pero porque no hay un adecuado cierre de los esfínteres esofágicos, ese ácido va a subir y va a irritar. No se va a quedar solamente en el esófago, sino hacia arriba, hacia la laringe y hacia la faringe. Entonces, los pacientes no se quejan usualmente de pirosis, se quejan de síntomas aquí arriba. Por lo general, carraspera, esa sensación, se puede quejar de tos, se puede quejar de que hay algo extraño, hay una sensación de cuerpo extraño, como sensación de globo faríngeo, como que hay algo ahí atorado. En algunos casos más severos pueden haber espasmos, está tranquilo un día y un momento como que se cierra la laringe por momentos. Son espasmos laringe. Puede haber disfonía, también inflamación. En la endoscopía laringea, que sí está obligado porque tienen síntomas más de 15 días, típicamente se va a ver, estas son las cuerdas vocales, esto que está aquí es la epiglotis, esta es la parte posterior, aritenoides, bandas ventriculares aquí encima y abajo está la estacionalidad. ¿Qué se va a ver? En la parte posterior se va a ver bastante irritado. ¿Y por qué siempre empieza en la parte posterior? Porque la entrada del esófago está hacia atrás. Entonces, lo primero que va a irritarse es la parte posterior, se va a ver hinchado, rojo, bien rojo. Y en algunos casos puede haber estas lesiones que son como un tumorcito en la parte posterior. Eso se llama granulomas. Son los granulomas, en este caso sería correcto. Hay otras causas de granulomas también, como por ejemplo post-intubado, pero esa es una causa frecuente y todo se va a ver. Tratamiento, dieta, son cambios de hábitos. Muchos de los pacientes que hacen reflujo faringolaringeo, porque en la noche están comiendo muy tarde, comen a las 9 y se acuestan 9:30, se acuestan a las 10, se acuestan muy tarde. En la noche se comen su pollo a la brasa, su chifa, comidas bien pesadas, café en la noche, o a veces dicen leche con galletitas. Igual leche con galletas aumenta la presión del estómago y también aumenta también el reflujo. Y el otro tratamiento también es un inhibidor de bomba de protones, que eso me pasa. Esta entidad es bien frecuente, y no me sorprendería que quizás alguno de ustedes también tuviera. En relación a los tumores benignos, a los tumores en general, tumores benignos, tumores malignos. Para poder entender un poco y poder diferenciar los tumores benignos, como les mencionaba al inicio, que las cuerdas vocales tienen mucosa, tienen lámina propia y tienen parte muscular. Entonces podemos diferenciar también los tumores en base a dónde se está produciendo. Un punto importante aquí es que en las cuerdas vocales, si tenemos una lesión en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, el paciente va a referir más disfonía. Cuando tenemos lesiones en la parte posterior, el paciente por lo general puede referir cualquier cosa, quizás menos grado de disfonía. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales, cuando
¿no? Cuando uno hace fonación, son las 2 tercios anteriores y lo que está haciendo contacto. Entonces, es más frecuente encontrar lesiones de disfonía y en parte de Entonces, tenemos 2 tipos de clasificaciones para tumores neoplásicos, neoplásicos, como les digo. A mí me gusta utilizar más eso porque es mucho más fácil de entender. Tenemos lesiones a nivel de epitelio, más superficial, tenemos lesiones a nivel de membrana, la lámina propia, y más profundo que son misceláneas. Entonces, a nivel epitelial tenemos 2 entidades, el papiloma laringio y la leucoplasia. Entonces, la papilomatosis laringea es la neoplasia benigna más frecuente en laringe. Según estadísticas, es 1.8 cada 100.000 adultos, 4.3 cada 100.000 niños, más frecuente en igual que lo que ocurre en papiloma, por ejemplo, en el nivel de cervix, las lesiones, el tipo de papiloma humano más frecuente es el 6, el 11, y el 16 y 18 está más asociado a lesiones neoplásicas. Entonces, ¿cómo se va a ver la papilomatosis en la endoscopía? Lesiones verrucosas en cualquier parte de la laringe. Pueden ser cuerdas vocales, aritenoides, en el epiglotis, en bandas, faringe, por todos lados, se ve el infraglotis, puede estar debajo de la glotis a nivel de circulotis, se dice tráquea, es una papilomatosis laringea recurrente, o sea, por todos lados. Esta papilomatosis es importante que ustedes recuerden que tiene potencial maligno, igual que la leucoplasia que vamos a ver. Las lesiones epiteliales tienen potencial maligno. ¿Qué porcentaje? 7% aproximadamente, sobre todo si están en relación al 16 y 18. En los niños, ¿no?, la transmisión cree que puede ser una transmisión vertical por el canal de parto, a veces menciona también transplacentaria. En los adultos, básicamente es transmisión sexual. En la papilomatosis laringea, ¿qué síntomas va a tener? Bueno, depende de dónde está la lesión. Puede ser disfonía, puede haber disfagia, puede haber disnea también, dependiendo de la localización. El tratamiento es complicado. O sea, no hay cura para una papilomatosis laringea, porque el virus del papiloma humano se localiza en las células sanas. Entonces, uno saca todas las lesiones que encuentra, las verrugas, todas las lesiones verrucosas, igual se queda el tejido sano y vuelve a aparecer otra vez. Entonces, muchos de estos pacientes que tienen papilomatosis laringea se opera una vez, se opera 2, 3, 4, 40, 50 veces en toda su vida. Sobre todo los que empiezan con lesiones desde niños. Son pacientes que han operado 43, 50 veces en toda su vida. ¿Qué tratamiento le damos? Pues quirúrgico cada vez que hay lesiones de disfonía o está impidiendo la vía aérea. Pues hay tratamiento coadyuvante, hay medicamentos adicionales que se pueden dar, no hay nada certero, pero pueden espaciar el tiempo entre cirugía y cirugía, sidofovir, bevacizumab, que son los más usados actualmente. La otra lesión es la leucoplasia. La leucoplasia, como les mencionaba, la mucosa de las cuerdas vocales es no queratinizada. Entonces, cuando hay queratina, se va a formar como unas placas blancas. Eso se llama leucoplasia. ¿Cuál es la etiopatología? La verdad que no se conoce. Puede ser viral en algunos casos, a veces puede ser una neoplasia que estoy junto y parece una leucoplasia, puede ser única, múltiple, etc. Este también tiene un riesgo de malignización, menor al 10%, pero hay que monitorear. Si sospecha de que es algo maligno, sobre todo si tiene un antecedente de tabaquismo, de todas maneras, una biopsia, asegurarnos de que no es cáncer. A nivel del, un poquito yendo hacia abajo, ¿no?, de las lesiones membranosas, tenemos los famosos nódulos vocales. Los nódulos se localizan en los 2 tercios anteriores de las cuerdas vocales y se ven así como una prominencia, como un callo, podría decir, de las cuerdas. Y básicamente es eso, son como callos. Cuando uno escribe mucho, a veces forman callos en las manos, en los dedos. Cuando uno habla mucho y habla mal, se forman también callos en las cuerdas vocales, ¿no? Y esto se produce entonces en los pacientes que hablan mucho. A veces, pues, en teoría dice que es mayor en las mujeres, supuestamente porque hablamos un poquito más, en los niños
porque pues gritan mucho, de ambos sexos, en los pacientes que son vendedores, en los pacientes profesores, bastante, en los que trabajan en call center, en los cantantes, sobre todo los aficionados que no tienen una buena técnica de proyección de voz, se produce bastante nódulos. Aquí el diagnóstico se hace visualizando que están los nódulos, ¿no? Y que no hay nada más. Y el tratamiento es terapia de voz, enseñarle al paciente cómo tiene que hablar. En caso ya que le haces terapia de voz, igual sigue, ¿no? Y no hay mejoría, bueno, ahí recién empezamos el tratamiento quirúrgico porque puede tratarse de otra patología, por lo general de quistes a nivel de laringe. Es otra patología que eso sí requiere cirugía, ¿no? Es que no mejora mucho con terapia de voz. Y bueno, y se ve, es un quistecito, ¿no? Dentro de debajo del epitelio, a nivel de la lámina propia. Eso sí hay que quitarlo aquí, ¿no? Se ve el quistecito ahí en las cuerdas vocales. Otra entidad son los pólipos de cuerdas vocales. También es por abuso vocal, ¿no? El paciente que habla mucho, o a veces de alguna lesión, a veces algún paciente que le intentaron robar y por gritar fuerte en algún momento se formó un pólipo hemorrágico, ¿no? El vasito que se rompió ahí formó un pólipo. Pero es un abuso vocal excesivo. Se ve así, las cuerdas vocales y ahí redonditos también en los 2 tercios anteriores. Los pacientes van a consultar más por disfonía que otra cosa. En estos casos, cirugía, igual después continuar con terapia de voz, porque probablemente el pólipo se formó por eso, ¿no? Por un mal abuso vocal. Otras son las lesiones reactivas. En un lado tienen un pólipo y en el otro lado tienen como una prominencia y una reacción, un aumento ahí de la mucosa. Hay que tratar ahí la puesta. Y los otros sucedáneos, el edema de Reinke, que es también llamada colitis polipoidea, porque básicamente es eso, ¿no? Es como una lesión, como un pólipo enorme que se forma en ambas cuerdas vocales. Esto es frecuente en las personas que fuman, mucho más frecuente en fumadores y en mujeres de edad media. En estos casos se ve así, ¿no? Y en casos más leves se ve un aumento de las cuerdas vocales. Todo aquí, todo brillante, ¿no? En casos más grandes se ve un poco más exagerado, ¿no? Llega a casos extremos. Inicialmente puede ser terapia de voz nada más, porque igual es abuso vocal, siempre y cuando el paciente no fume. Y pues ya en estadios un poco más avanzados como este de aquí es cirugía. El granuloma de cuerdas vocales también es una lesión, como les mencionaba, por reflujo, pero también puede ser por otras causas, como una intubación prolongada. ¿Por qué? Porque cuando colocan el tubo cae hacia la parte de atrás, justamente en esta área. Por lo general es en los hombres, ¿no? Síntomas, casi no, el paciente no se queja de disfonía, porque no está en las 2 tercios inferiores de la cuerda, se queja como que hay algo extraño, puede haber canastera, puede haber un poco de disfagia si está muy grande. Y el manejo, pues, si sospecha reflujo, tratar el reflujo. Si en todo caso es post-intubación, quirúrgico en todo caso, ¿no? Hay veces en las que estas lesiones que parecen granulomas es cáncer, pero no es que el granuloma pueda degenerar en cáncer, sino es que el cáncer parecía un granuloma. El granuloma no tiene potencial, no es potencialmente maligno, pero a veces se confunde y puede parecer otra cosa. Bueno, y las lesiones oculares, que son más se ven en niños básicamente. Tenemos los laringoceles, ¿no? Que es cuando está lleno de aire. Tenemos quistes oculares cuando se llenan de moco, o los laringopioceles. Esto es quirúrgico, ¿no? Y quizás si tienen la suerte lo verán más que todo en pediatría, porque es básicamente en niños que se ve esta lesión. Y hay otras lesiones que no tienen nada que ver con el epitelio, membranas, que son benignas, por ejemplo, amiloidosis, así como hay amiloidosis sistémica, también puede producirse amiloidosis laringea, hemangiomas, rhabdomiomas, lipomas, condromas y básicamente todas las obstrucciones. Y esto sí es importante. Aquí cáncer de laringe sí quiero que pasen la presión continental.
laringe, bueno, estadística de Estados Unidos, porque aquí no tenemos mucha estadística. 1% de todos los cánceres nuevos son diagnosticados. Casi la tercera parte muere. ¿Por qué? Porque se llega a detectar en estadios muchas veces avanzados. Más frecuente es en varones, por lo general entre la sexta década de la vida, nivel socioeconómico bajo, y casi la totalidad de los cánceres que se producen en el laringe son por un cáncer escamoso, o sea, del epitelio. Es un cáncer epitelial. Hay dos factores que son los más importantes que pueden hacer, ¿no? Que son factores de riesgo para desarrollar cáncer de laringe. Tabaco y alcohol, que uno solo son hábitos nocivos, y el otro, el antecedente de haber tenido un cáncer de células escamosas en cualquier otra parte de cabeza. Esos son los dos más importantes. El efecto, muchas veces también llega el paciente con efecto de tabaco, que una cajetilla diaria, ¿no? Y dice, bueno, doctora, yo ya dejé de fumar hace 2 años. Bueno, igual. Sigue con el efecto del cigarro, porque el efecto del cigarro, por lo menos para que pueda volver a ser como una persona que no fuma, tiene que haber pasado por lo menos 10 años. Y eso va para todos los cánceres a nivel sistémico. Otros factores que pueden, son factores de riesgo de cáncer de laringe. En este caso vamos a hablar solamente del escamoso porque es el más frecuente. Es el reflujo laringofaríngeo. También, ¿por qué? Porque es una irritación crónica. Toxinas, asbesto, asfalto, madera, polvo de cemento, etc. El virus del papiloma humano también, por eso se mencionaba que la papilomatosis laringea es potencialmente maligna. Hay cierta susceptibilidad genética también como un factor importante, y básicamente lo mismo que ocurre en otros cánceres, los pacientes que tienen una dieta con poca fruta, con mucha carne y grasa, etc. La laringe la podemos dividir en 3 zonas, supraglotis, glotis y subglotis. La glotis es la zona donde están las cuerdas vocales. Supraglotis por encima, las bandas ventriculares, el epiglotis por debajo, el subglotis. En casos de laringe, en las células escamosas, vamos a ver que la mayoría de los pacientes van a debutar con un cáncer glótico. Y felizmente que es eso, porque el paciente lo primero que se va a quejar, si está a nivel de las cuerdas vocales, los síntomas que se va a quejar es de disfonía. En menor medida es a nivel de supraglotis, el síntoma más frecuente va a ser disfagia. Y en mucho menor medida es de subglotis, que se va a quejar básicamente de disfagia. Hay otros síntomas asociados que pueden estar, como talgia, pueden haber masas a nivel cervical, etc. Las metástasis básicamente se van a pulmón, a hígado, sistema esquelético, medencino, y cuando va así a ganglios y de ganglios a piel, tiene un mal pronóstico. En el examen físico, pues igual tienen que evaluar cuellos, que no haya adenopatías asociadas, a nivel sí o sí hay que hacerle una endoscopía laringea o una nasofibroscopía, y se van a ver lesiones, pueden ser lesiones como leucoplasias, como pueden ser lesiones un poco más verrucosas, y puede ser que tenga papiloma y tenga también un carcinoma de células escamosas. A veces se ven úlceras también a nivel de las cuerdas vocales o a nivel de otra zona de la laringe. Diagnóstico con biopsia, no hay otra sí hay que hacer la biopsia, y pues los estudios complementarios como radiografía, tomografía, ecografía, diagnóstica, sospecha sobre todo para ver estadiaje. En las tomografías pues pueden haber estas lesiones a nivel laringeo, pueden ir hacia adelante hacia el cartílago. Recordemos que las cuerdas vocales están prácticamente insertadas en el cartílago tiroideo. Entonces, si hay una infección a nivel de las cuerdas vocales en la parte más anterior, puede invadir el cartílago tiroideo y ir hacia adelante, generar masas también a nivel o hacer adenopatías también. Para estadiaje, sí o sí necesitamos tomografía, necesitamos exámenes auxiliares. La clasificación TNM también se aplica a nivel de cáncer de laringe, y tenemos 4 estadios: estadio 1, 2, 3. El estadio 1, 2 son los estadios primarios, estadios más tempranos.
En estos casos tenemos dos opciones, a veces combinada, puede ser tratamiento con radioterapia o por el tratamiento quirúrgico. En estadios iniciales, la tasa de curación, por ejemplo, en un estadio T1, cuando está bien localizado en una sola cuerda, tiene una tasa de curación del 90-98%. Es bastante alta, ya sea con radiación o solo con cirugía. En estadios ya más avanzados, obviamente la tasa de curación baja. Lamentablemente muchos de los pacientes llegan ya con estadios más avanzados. Ahí es radio, quimio, a veces cirugía, sacar toda la laringe o sacar parcialmente la laringe, los pacientes quedan sin laringe muchas veces, y pues es un pronóstico bastante feo. Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que hayan visto en su práctica de laringe adicional antes de pasar a los procedimientos? ¿No? Rápidamente, procedimientos, intubación, ¿no? La intubación básicamente está para poder permeabilizar por corto tiempo la vía aérea, menos de 7 días en el mejor de los casos. Frecuente cuando entren a, bueno, ya están entrando a seguro pasado cirugía general o pasado cirugía general, han visto que pues, para cirugía necesitamos intubación y se habrán fijado cómo es el tubo endotraqueal, ¿no? Todos tienen un adaptador universal, tiene una numeración en centímetros, por lo general tiene también una línea radiopaca para poder, por el mismo motivo, realizar una radiografía pulmonar que medicamos para que esté bien localizado. Tiene un balón también para poder inflar este CAF, tiene también una marca de la glotis. El número del tubo endotraqueal es el número del diámetro interno del tubo. Tenemos 6, 7, 8, por lo general un varón es un 8, una mujer 7 del tubo endotraqueal. Como cualquier procedimiento tiene sus riesgos, en este caso riesgo de granulomas, como hemos visto. Puede haber, si uno se queda mucho tiempo, puede tener riesgo de glótica. Hay otro procedimiento también para permeabilizar la vía aérea que se llama cricotilotomía. En la cricotilotomía lo que hacemos, tenemos aquí el huesoioides, el cartílago tiroides, a este nivel están las cuerdas vocales, tenemos el cartílago cricoides y los anillos traqueales. La traqueotomía es aquí abajo. La cricotilotomía es justo en esta membranita cricotiroidea, entre tiroides y cricoides. Entonces, esa es una forma mucho más fácil de poder acceder de emergencia, ¿no? En emergencia en una vía aérea. A veces ocurre que no se puede intubar porque, por ejemplo, el paciente tiene un shock anafiláctico. La glotis se cierra, no hay forma de poder pasar, es imposible. Y no tienes a veces todo tu set completo de traqueotomía, porque para hacer traqueotomía tienes que desplazar la tiroides, que está encima del anillo traqueal. Entonces, la opción más rápida es una cricotomía y por ahí colocar un tubo endotraqueal. Mucho más rápido, mucho más simple, pero también es por corto tiempo. Cuando ya necesitamos un procedimiento, tener una vía aérea permeable por mucho más tiempo, si tenemos la otra opción que es la traqueotomía. Cuando hablamos de ostomía, ya significa que estamos haciendo un ostoma permanente. Indicaciones, tenemos alguna obstrucción mecánica, algo que está impidiendo la vía aérea, pasaje de vía aérea superior, proteger la respiración, falla respiratoria, disfonía erectiva, en algunos pacientes que necesitan alguna cirugía erectiva y necesitan tener tu vía aérea. Entonces, en estos casos, me menciono, tienen el cartílago tiroides, cricoides y los anillos traqueales. Entonces, debajo, por donde van a hacer la incisión, ahí está la tiroides. Entonces, lo que van a hacer, esto probablemente lo vean con mayor paciencia en lo que es el cabeza y cuello. Tienen que hacer una incisión, desplazar los músculos, ligar a los tiroides, desplazar también para poder acceder y colocar el tubo de traqueostomía. Entonces, los tubos de traqueostomía, ¿no?, tienen una placa exterior y tienen una cánula interior y un amplificador. Tenemos tubos con CAF, con balón, sin balón, hay tubos fenestrados. Significa la fenestra. Esta es la cánula interna del tubo endotraqueal, del tubo de traqueostomía. Tienen como unas aperturas aquí.
Entonces, ¿eso qué permite? Que si el paciente se tapa la salida de la traqueostomía, el paciente puede hablar. A veces, pues, si tienes este tubo y no tiene esta fenestra, para que pueda hablar tendrías que desinflar el cajo para que pueda pasar aire de los pulmones y pueda hablar también. ¿No? Hay unos nuevos tubos de traqueostomía que ya no es necesario tener estas fenestras, que están colocando unas válvulas de fonación. Quizás cuando rocen próximamente van a poder ver en el cabeza y cuello algunas válvulas especiales. Pero es importante que sepan porque van a tener un momento que manejar pacientes con traqueostomía y explicarles cómo van a tener que hacer el cambio también. Consultas, dudas. Papilomatosis laríngea, leucoplasia son lesiones benignas, pero con potencial maligno. Tabaco, alcohol y antecedente de cáncer en cabeza y cuello pues, es factor de riesgo para desarrollar cáncer. Y las infecciones por lo general pues, son más sencillo, pero eso sí revisen bien, porque sobre todo, no que todo para su examen, pero sí es muy frecuente. Van a haber bastantes infecciones de laringitis aguda, cómo manejar. Pregunten en sus rotaciones a sus doctores cómo manejar una laringitis aguda, cómo manejar una infección respiratoria. Que básicamente el otorrino, amigdalitis, faringitis, laringitis, rinitis alérgica, resfriados comunes, lo que van a ver todos los días cuando paran aquí. Entonces, de su rotación de otorrino tienen que saber cómo recetar y cómo manejar estos pacientes, ¿no? Que no vayan a recetar un Panadol antigripal a su abuelito de 80 años, ¿no? Y termine en la emergencia, que eso nos ha pasado. Y yo digo en mi grupo que nos ha llegado pacientes en emergencia con arritmia, abuelito de 80 años, que le han recetado un Panadol antigripal o le han recetado un descongestionante. Entonces, revisen bien, chequen bien, pregunten a sus profesores de práctica para que más o menos los orienten a eso. ¿Consultas, dudas? ¿Alguien de los que